Bueno, bienvenidos al programa Al Derecho, un espacio de la organización Coredi. Desde el área jurídica venimos aquí a mostrarles y hablarles un poquito sobre temas jurídicos. Mi nombre es Víctor Holguín y estamos en compañía también del abogado, mi compañero Luis Guillermo Restrepo. Bueno, un saludo muy especial a todos. En el día de hoy vamos a tratar otro tema jurídico que es de interés no solamente para la organización, sino también para cada uno de los colaboradores que hacen parte de ella. Bueno, Luis, hoy vamos a tocar un tema que es muy importante, que son las obligaciones y las prohibiciones que tienen los trabajadores en nuestra organización. Luis, me gustaría tocar ciertos artículos del Código Sustantivo del Trabajo que para nosotros son muy importantes, como lo dije ahorita, por ejemplo, el artículo 58 de este código, donde nos habla de las obligaciones especiales que tiene el trabajador y bueno, cuáles serían, por ejemplo, la que nos habla aquí este artículo, que es una que es, por ejemplo, realizar personalmente la labor. Luis, me gustaría que nos hablaras un poquito sobre este punto de este código. Bueno, Víctor, mire, lo primero es que el Código Sustantivo del Trabajo de forma expresa establece cuáles son, digamos, las obligaciones básicas o esenciales que tiene cada uno de los trabajadores de una empresa o de una organización. En este caso, efectivamente, la primera obligación es realizar personalmente el trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que los trabajadores de la organización no pueden delegar en otra persona, en un familiar o en un amigo, la prestación de sus servicios o de los servicios para los cuales fue contratado. Entonces, por ejemplo, si tenemos a una persona que fue contratada como docente para el colegio de Río Negro, esa persona un día no puede decirle a un familiar o a un amigo que lo reemplace durante 1 o 2 días que va a estar ausente. Eso sería el incumplimiento de una obligación expresa que tiene uno de nuestros trabajadores. Unido a esta obligación de prestar personalmente el servicio, está el del cumplimiento de un horario preestablecido por la institución. Entonces, en este caso, los docentes que están vinculados con nosotros tendrán una jornada laboral diferente al personal operativo y al personal administrativo que elaboran en la sede principal de la organización. Qué bien, Luis. Bueno, este es uno de los puntos. Hay puntos muy importantes en el Código Sustantivo del Trabajo que como dijimos anteriormente, son obligaciones de los trabajadores. También hay obligaciones de los empleadores, ¿cierto? Pero bueno, sigamos con el tema de los trabajadores en este caso. Luis, por ejemplo, si tú tienes una herramienta de trabajo y que es uno de los puntos que nos habla este artículo 58, que es conservar y restituir en un buen estado los instrumentos y útiles que hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, mire, esta obligación es supremamente importante, Víctor. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores se les entregan unos elementos de trabajo y hacen un mal uso de él. Entonces, cuando se hace un mal uso, cuando no se les da, digamos, adecuadamente, valga la repetición, un adecuado uso, podríamos estar incursos en esta obligación expresa que tiene el trabajador. Entonces, en este caso, si a nuestros trabajadores se les entrega un equipo de cómputo, un computador, una tablet o un celular, estos equipos informáticos son única y exclusivamente para que desarrollen sus labores. Entonces, estaría incumpliendo esta obligación el trabajador, en este caso, por decir algo, el docente o el personal operativo o administrativo que utilice este equipo tecnológico como tablet, como computador
o como celular en una labor totalmente diferente para la cual se le entregó, que es para realizar adecuadamente sus funciones. Muy bien, Luis. Luis, otro de los puntos que me gustaría que nos contaras, que nos explicaras un poco, es este quinto donde nos habla de comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes para evitarle daños y perjuicios. Víctor, mira, este tema es supremamente importante porque establece una obligación de diligencia en cabeza del trabajador. Lo que busca esta norma no es nada más ni nada menos que decirle al trabajador: cuando usted evidencie una situación que puede generarle a usted, a la institución o a un tercero, repórtelo, infórmelo. No asuma una actitud omisiva, porque esto puede conllevarle consecuencias nocivas a usted, porque estaría incumpliendo expresamente una obligación. Entonces la invitación es que cuando todo trabajador evidencie una situación irregular, una situación anormal, un evento que genere riesgo, que genere peligro para los intereses de la empresa o para los intereses de alguna persona o de un tercero, inmediatamente se lo reporte a la empresa, porque de esta manera está cumpliendo con una de las obligaciones que trae el Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, Luis, en ese orden de ideas, este punto que nos habla de observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o enfermedades profesionales, ¿cómo va encaminado esto para nosotros como organización? Bueno, yo creo que esta es una de las obligaciones en las que más se incumplen en el día a día en la organización. ¿Por qué razón? Porque no estamos evitando accidentes de trabajo. Voy a colocar un ejemplo que es del día a día, y es que estamos haciendo trabajos en altura. Los trabajos en altura generan un grave riesgo de accidentes laborales. Los trabajos en altura solamente lo pueden hacer determinadas personas, y es decir, aquellos trabajadores que tienen curso o una certificación para hacer trabajos en altura. Entonces, cuando uno de los docentes se sube en una silla para cambiar una lámpara, para cambiar un bombillo, para coger un balón, está incurriendo en una de estas prohibiciones. ¿Por qué? Porque está siendo negligente al realizar una conducta que puede conllevar la ocurrencia de un accidente laboral. Entonces, es supremamente importante que no corramos riesgos. Lo que busca esta norma es decirle al trabajador: mire, una de sus obligaciones es cuidarse, y usted se cuida cuando evita que ocurran accidentes laborales generados por su imprudencia o por su negligencia. Qué bien, Luis. Luis, en el día a día de nuestras labores, de nuestras funciones, entramos como en ciertas situaciones que a veces de pronto conllevan a faltas, ¿cierto? Nosotros tenemos un reglamento interno de trabajo, pero sabemos que nos tenemos que ceñir a ese código sustantivo del trabajo que nos trae pues ciertas prohibiciones. Una de las más importantes que pasa mucho en el día a día en nuestra organización son cosas pequeñas que uno a veces de pronto no cree que está faltando, pero por eso es bueno saber y conocer la norma para no incurrir en esas prohibiciones. Por ejemplo, sustraer elementos de la empresa. Yo a veces sin permiso creo que no estoy incurriendo en ningún acto malo y me estoy llevando algo para mi casa, de pronto a veces al otro día la devuelvo, pero ¿qué puede pasar ahí? Explícanos un poquito sobre esos artículos de sustraer elementos de la empresa. Víctor, lastimosamente esta es una de las prohibiciones en las que más incurren los trabajadores en términos generales. Como tú lo dices, en algunas oportunidades un trabajador sin permiso, sin autorización, se puede llevar uno de los equipos de cómputo de la organización. Entonces eso nos genera un inconveniente. ¿Por qué? Porque expresamente hay una norma que prohíbe que los trabajadores tengan ese tipo de conductas. Entonces la palabra sustraer
digamos que es una palabra muy amplia, es una palabra muy general, porque aquí no se analiza si el trabajador se llevó el equipo de cómputo con intención de quedarse con él o simplemente lo hizo por error o simplemente pasó por alto una autorización de su jefe inmediato para llevarse ese equipo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado y yo invito a los trabajadores para que sean muy diligentes, para que sean muy cuidadosos al momento de tomar uno de los bienes o uno de los materiales que son de propiedad de la institución y mucho más aún cuando son propiedad de terceros, por ejemplo de un compañero de trabajo. Entonces tener como mucho cuidado, aquí los invito es a que seamos muy diligentes y, y muy conscientes de que tomar sin autorización de su dueño un equipo, un material o cualquier bien que no nos pertenezca puede conllevar a incurrir al trabajador en este tipo de faltas y es la sustracción de elementos que no le pertenecen. Muy bien, Luis. Bueno, hablando de las más prohibiciones que existen en un ambiente laboral, ¿qué pasaría si de pronto la mamá de mi novia se enferma y bueno, yo me siento muy triste y no voy a trabajar? ¿Qué pasaría si falto al trabajo sin una justa causa, sin permiso, por ejemplo? Bueno, esto sería una situación muy complicada para el trabajador porque expresamente el Código Sustantivo del Trabajo establece que faltar al trabajo sin una justa causa o permiso del empleador conlleva un incumplimiento al Código Sustantivo del Trabajo y expresamente a las prohibiciones que el Código trae. Entonces, nosotros siempre que nos vayamos a ausentar de nuestro puesto de trabajo, tenemos que informárselo al jefe inmediato, preferiblemente por escrito, enviar un correo electrónico o una comunicación para no incurrir en esta conducta que está expresamente prohibida en la legislación laboral. Entonces la invitación es que no nos ausentemos de nuestro puesto de trabajo y que lo hagamos única y exclusivamente cuando tengamos el permiso expreso de nuestro jefe inmediato. Entonces en este caso invito a los trabajadores de la organización para que seamos muy cuidadosos al momento de pedir los permisos y nos cercioremos de que el permiso sí si hubiese sido aceptado, si haya una autorización expresa. En este caso, una autorización expresa es una comunicación, es un documento o puede ser un correo electrónico, pero tenemos que tener la claridad de que siempre que nos vayamos a ausentar de nuestro puesto de trabajo, debemos hacerlo con un permiso de nuestro jefe. Y en el evento de que no nos podamos presentar a trabajar porque estamos enfermos, entonces en este caso debemos ir al médico, pedir la respectiva incapacidad y aportarla a la mayor brevedad posible a nuestro jefe inmediato para que de esta manera no se presente un incumplimiento por parte del trabajador, porque recordemos, Víctor, que yo puedo ir al médico, me pueden dar la incapacidad, pero si no se la entrego a mi jefe inmediato, pues el jefe no puede presumir que efectivamente yo estaba enfermo. Así es, Luis. Y lastimosamente podemos llegar, por ejemplo, al artículo 62, donde nos habla de la terminación del contrato por justa causa, ¿cierto? Me gustaría tocar un tema, Luis, el segundo punto de ese artículo 62, que nos habla de todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores contra el empleador, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo. No sé si nos mostrarías un ejemplo o nos hablarías sobre este punto. Cuéntanos algo sobre esto. Bueno, digamos que el artículo 62 de manera expresa trae como unas causales de terminación del contrato de trabajo con justa causa. La justa causa es lo que le permite al empleador proceder a despedir a un trabajador y no indemnizarlo. Entonces,
una de esas causas justas para dar por terminado el contrato de trabajo es la que tú acabas de mencionar. Son los actos de irrespeto, son los actos de violencia. Muchas veces no es la violencia física como muchas veces creemos, sino que es la violencia verbal, son los gestos, son las actitudes. Entonces aquí es muy importante que todos los trabajadores tengan en cuenta que ese tipo de actitudes negativas en contra de uno de sus compañeros de trabajo o en contra de los jefes puede conllevar a estar inmersa en esta causal, en esta justa causa y por ende darse por terminado el contrato de trabajo. O sea que esto va de la mano con este punto 6 de este mismo artículo que habla de cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador. Bueno, ya este numeral sexto, Víctor, es, digamos, un numeral muy amplio, porque lo que hace el numeral sexto, es decir, hay unas obligaciones y hay unas prohibiciones dentro del Código Sustantivo del Trabajo. No cumplir con esas obligaciones o incurrir en las prohibiciones, por ejemplo, en las que tratábamos ahora, hablábamos de las prohibiciones, ahorita hablábamos, una de las prohibiciones es ausentarse del lugar de trabajo sin permiso. Esa es esa está establecida expresamente como una prohibición. Esa sería una causal para dar por terminado el contrato de trabajo. Lo mismo, incumplir con una de las obligaciones. Al principio hablábamos de la principal obligación que tiene el trabajador, que es prestar sus servicios de manera directa. Entonces, cuando el trabajador no presta su servicio de forma directa o no lo hace adecuadamente, también estará incumpliendo con sus obligaciones y eso constituirá una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. Víctor, por último, me gustaría manifestar que desde el año inmediatamente anterior se comenzó un trabajo muy interesante con el padre Pedro Pablo. Él ha querido que desde el área jurídica se comiencen a mejorar diferentes procesos, diferentes trámites, diferentes formas de concebir a la organización Coredi, y en ese orden de ideas he comenzado a realizar un trabajo exhaustivo con las diferentes áreas de la institución, especialmente con el área de talento humano, para acompañarlos en la revisión de todos los contratos de trabajo que se tienen suscritos, los contratos de prestación de servicios, la revisión de los reglamentos internos de trabajo de cada una de las empresas e instituciones que hacen parte de la organización. Entonces, la idea es continuar con este trabajo, continuar con esta labor que el padre Pedro nos encomendó y bueno, aquí estamos para todo lo que, para mejorar todos los procesos que tiene la organización. Así es, Luis, y creo que vamos por muy buen camino, se ha notado el cambio y hay muchas recomendaciones para todos. Recuerden todo lo que hablamos en este programa, recuerden cumplir estas jornadas de trabajo, cumplir con las funciones a las cuales fueron encomendados y bueno, en incapacidades, reportar todas estas incapacidades, aportar las incapacidades médicas de manera oportuna y bueno, recuerden que vamos a estar siempre ahí desde el área jurídica para atenderlos. Muchas gracias a todos ustedes y espero que les haya gustado este programa.